Hace aproximadamente un mes, subí al canal un video dedicado a los prototipos de GTA Liberty City Stories, que fueron compartidos por un usuario de la página GTA Wiki. El contenido se hizo con enfoque a la build de septiembre, ya que era la única funcional para ese momento. Sin embargo, gracias al usuario de GTA Forums, Majestic R3, ahora la versión de julio también es jugable, así que en esta oportunidad quiero mostrarles todos los cambios que tiene, por lo que desde ya les adelanto que son mucho más interesantes, al tratarse de una build más antigua. Para los que son nuevos por aquí, la explicación es simple, y es que se trata de versiones de cuando el juego estaba en desarrollo, o simplemente conocidas como betas. Dicho eso, les doy la bienvenida, y comenzamos luego de la intro. Lo primero que se mostraría al arrancar el juego en la versión 0.01, era una animación juntando varios fragmentos con artworks, para formar el logo de Rockstar. Varios de estos artes ni siquiera llegaron a usarse. Respecto a la intro, para este punto del desarrollo, todavía estaban reutilizando la misma de GTA 3. Las pantallas de carga usaban estos artworks descartados, mientras que otros aparecían al cargar una partida, y al momento de cambiar de distrito. Al superar una misión, el texto tenía un tono naranja oscuro, que luego pasó a ser amarillo. El texto en español no mostraba correctamente los caracteres con tildes ni la letra ñ. También hicieron ajustes a los logos de algunas emisoras. Concretamente, a los de KIA, Rise FM, y de Liberty Jam. El tema de misión superada era diferente. Escuchen primero la beta y luego la final. Esta versión de julio todavía tenía más efectos de sonido provenientes de GTA Vice City, como por ejemplo, al cambiar el modo de cámara, o al pausar el juego. En esta ocasión empezaremos con los modelos de los personajes y peatones. En el caso de esta mujer, recibió ajustes a sus texturas, principalmente en el sombrero. Con el siguiente pasa lo mismo. Recibió un cambio de texturas, particularmente en la camiseta y el pantalón. Este hombre era prácticamente igual, pero tenía un rostro completamente distinto. Los constructores también eran parecidos, pero les cambiaron las pantalonetas por pantalones. Con esta mujer solo hay un cambio mínimo, y es que el logo de la bolsa antes era el mismo de San Andreas. En este punto Salvatore era idéntico al de la versión final, con la única pequeña diferencia, de que su corbata era del mismo color del traje, y al final la dejaron roja. El peatón que hace de informante en la misión, Healthy Confidential, tenía una cabeza y rostro completamente diferentes, y usaba otras texturas en su chaqueta. Torini era bastante parecido, pero el modelo que usaba en la versión de julio, tenía una cabeza con forma ligeramente distinta, y las texturas de su traje también eran más claras. En esta etapa de desarrollo, el modelo de J.D. O'Toole vestía con texturas de ropa descartadas de GTA San Andreas. De hecho, era la ropa base que usó CJ en algún punto del desarrollo de ese juego. Aparte de eso, no traía una cola de caballo, ni tenía la cadena y los anillos. Y sus modelos con traje y cuando es asesinado, también seguían este mismo diseño. La cabeza y el rostro de Kazuki Kazen eran completamente diferentes. Además, llevaba un tatuaje entre el cuello y el pecho, y su traje era de un tono azul diferente. En el caso de Leon McCaffrey, lo que cambió fue el tono de su chaleco, y le añadieron una insignia en la chaqueta. Maria usaba un vestido totalmente negro. El ayudante de Giovanni Casa, pasó por ligeros ajustes a su rostro. El modelo que usa Donald Love cuando está en quiebra, tenía otras texturas, pues su suéter no tenía el patrón de rombos, y el pantalón era más oscuro.
Los policías utilizaban una skin descartada de GTA 3. Los agentes del FBI vestían un uniforme con un estilo más parecido al de GTA 3. Los taxistas reutilizaban el modelo de GTA 3. Este otro peatón también había sido tomado de GTA 3. En este prototipo, el rostro que usa Tony es bastante cercano al de la versión final, pero no es exactamente el mismo. Le hicieron algunos ajustes, pero particularmente donde más se nota, es en las cejas. El traje de chofer también era casi el mismo que el de la versión final, pero anteriormente el sombrero reutilizaba el mismo modelo que el del chofer que conduce la limusina de Jane Hopper. Ahora hablemos de los vehículos. El Deimos SP tenía un diseño de capó distinto, otros faros frontales, tenía una insignia de fabricante, la parrilla de la carrocería frontal cambió, así como también lo hizo la cubierta del motor. La camioneta Landstalker era similar, pero sus rejillas frontales eran diferentes, y tenía luces en el parachoques. El diseño del VF Injection era el mismo de GTA 3. No tenía los faros frontales. Este auto es sin duda el que más cambió. El Ellenbach GT originalmente estaba inspirado en un Ford Shelby, y no en un Mercury Cougar. De hecho, el nombre que le dieron al modelo y las texturas, en los archivos internos, confirma que esa fue su inspiración. Así que aquí les pregunto, ¿cuál variante les gusta más a ustedes? El Phobos BT tenía un capó distinto, otros faros frontales, y la forma de la parte trasera cambió bastante. Se llamaba B-Turbo, y el Deimos SP se llamaba F550 Deimos. El V8 Ghost tenía faros traseros y frontales diferentes, un alerón, y el diseño del capó y del parachoques frontal era distinto. La moto Angel reutilizaba el modelo y las texturas de GTA Vice City. Pueden notar que antes no tenía una estrella. La moto Pizza Boy estaba basada en la Fallio, y eso se puede notar en el faro frontal. Además, la caja no usaba los identificadores de la marca. Tampoco usaba el tono correcto, pero esto pasa con varios vehículos, pues como ya lo mencioné en la build de septiembre, en la mayoría cambiaban sus colores. El caso de la Noodle Boy es similar al anterior. Lo interesante es que la caja de la versión final va amarrada. La PCJ600 reutilizaba el modelo de GTA Vice City. En esta build, la Manchef tenía una parte frontal diferente, y no tenía el esquema de color que vimos en la build de septiembre. La furgoneta Rumpo de los Hoods tenía un poquito más de calidad en la textura del graffiti, pero le faltaban detalles. La camioneta Yankee solía tener un anuncio de la marca Jeep, pero este fue cambiado por otro de la marca Kevin Clone. El taxi, Vehicle 76, tenía una pequeña pegatina de la empresa, el Z-Taxi, que también tiene el taxi normal. En este punto del desarrollo, todavía era posible ver los buses de GTA 3 circulando por la ciudad. En la versión final este vehículo quedó sin utilizar, y solo se puede spawnear con mods, o habilitando el menú debug. En cuanto a las armas no hay prácticamente ninguna diferencia, excepto por el modelo de la MP5K. Sus cañones eran más cortos antes. De hecho, este se seguía utilizando incluso en el prototipo de septiembre, pero eso no lo llegué a mencionar en el video pasado. En cuanto al mapa, hay varias diferencias, pero lo principal es que en este punto del desarrollo, todavía varios sitios seguían usando las texturas de GTA 3. Por ejemplo, el casino de los Yakuza, todavía no tenía el letrero que vimos en la build de septiembre. Incluso algunas carreteras también usaban las texturas de GTA 3. Aunque por lo menos este diseño de cartel, que sí era propio de este juego, terminó siendo removido. ¿A ustedes también les da la impresión de que el personaje que salía ahí era CJ? Y otra pequeña diferencia es que ninguno de los pisos francos tenía puertas. Supongo que querían dar la impresión de que se podía subir, pero como de todos modos la entrada dependía del marcador, decidieron cambiarlo. Ahora pasamos a las misiones, y aunque aquí también se repite el hecho de que cambiaran los ángulos de cámara en algunos casos, igualmente existen otros cambios interesantes, aunque no hay misiones eliminadas. Dicho eso, empezamos por la misión Slacker, y en la escena inicial se podía apreciar el uso de otras animaciones.
Al llegar donde el traficante, se podía notar que este estaba colocado en otra posición, y lo mismo aplica para los ángulos de cámara. Y al terminar de hablar con Tony, hacía una animación de estar cansado, por la excusa que le estaba sacando de haber estado enfermo. También hay que mencionar, que si se le roba la moto al motociclista de al lado, este actuará de forma más agresiva en la versión final. La escena final es casi lo mismo, pero antes tenía un plano extra de un Shindaku observando. Y también el pago fue duplicado. La siguiente misión es Smash and Grab. En principio, la cinemática inicial solamente cambia en los ángulos de cámara, así que se los pongo a doble velocidad. Lo que sí cambió notablemente fue el final, porque al dejarlos en el almacén, los leones simplemente bajan del auto y se van, pero en el prototipo de Julio, existía toda una cinemática que fue removida. Se las dejo a continuación. So, did you get the money? We got it all, boss. Hey, listen, there was nothing we could do. Watch it. There was nothing you could do. Things got fucked up. It couldn't have been worse. Hey, don't push the tough guy. What do you think? Things better now or worse? If you fuck it up for me, ever again, things will get worse for you too. Now clear that shit up and get out of my sight. I got a call to make. I swear to God, Tony, the day you came back, my luck turned to shit. You're like a bad fucking penny. Aquí también fue duplicado el pago para el juego final. La cinemática inicial de la misión, Hot Wheels, era exactamente igual, salvo por la ausencia de animaciones faciales en los personajes. Además, Cheryl usaba un vestido rojo. Y al terminar la escena, cortaron un fragmento de Vincenzo diciendo algo más, pero no hay diálogos ni subtítulos para saber qué era. La siguiente diferencia está al momento de tomar el auto de Vincenzo, y es simplemente que antes te ponían 2 estrellas de búsqueda, y lo aumentaron a 3 en el juego final, para hacer un poco más difícil la misión. Después de llevar el Banshee al garaje, hay una escena de Tony hablando por teléfono, la cual tenía ángulos de cámara distintos. La misión, Po un Voyeur, era igual, lo único que cambió, es que antes era cronometrada, y luego pasó a tener que terminarse antes de una hora específica. Para el prototipo de septiembre ya había sido modificada, así que por eso no la mencioné en el video pasado. Una vez más, la versión final paga el doble. La carrera de la misión, Grise Suko, empezaba en otro sitio. Su punto de inicio era cercano al puente Callahan. Sin embargo, pese a que el punto de inicio estaba colocado en otro lado, el resto de la ruta era idéntico al de la versión final, salvo por la meta, que también quedaba un poco más lejos. La disposición de los checkpoints era un poquito diferente, pero se pasaba por los mismos lados. Esta es de las pocas que pagaba más antes que ahora. En el video de la build de septiembre también hablamos de Dead Meat, pero para ese momento ya habían cambiado cosas que tenía la versión de julio. Por ejemplo, al llegar al aserradero, originalmente la puerta se abriría en una mini escena, mientras que en el juego final no hay ningún corte. Otro detalle, es que en este prototipo no habían puesto el recogible del cuchillo de carnicero para acabar con casa, el cual sí tenía la build de septiembre. De resto es igual que allí, porque de todos modos se podían usar otras armas, a diferencia del juego final, donde solo se puede con el hacha. Y al terminar la misión, la escena con el ayudante tiene un ángulo de cámara distinto. Y anteriormente pagaban el triple de lo que recibes en la versión final. Seguimos con la misión, No Son of Mine, y en la cinemática inicial se puede apreciar unos cuantos cambios. En sí, las mesas y asientos cambiaron un poco de lugar, de modo que antes Tony caminaba y se sentaba en la banca del fondo. Lo otro es que tenía ángulos de cámara diferentes.
Otro cambio importante, es que originalmente llegaban 6 oleadas de sicarios a matar a Tony, pero para la versión final lo hicieron un poco más fácil, y dejaron solamente 4 oleadas de enemigos. Mientras tanto, aprovecho para invitarlos a dejar su like, si es que el video les está gustando. Tampoco olviden suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Sigamos. La cinemática de la misión, de Ozer, era prácticamente igual, pero en la parte final era un poco más larga, ya que mostraba a Salvatore sentándose. Y en el juego final pagan más. La misión, House Selecta, solo tenía un ángulo de cámara diferente al inicio. Lo otro que modificaron, es que antes era una misión cronometrada, en vez de tener una hora específica para terminarla. Aparte de eso, en la beta de julio, tenías hasta 10 minutos para completarla, pero en el juego final lo redujeron a unos 6 minutos. Lo demás era igual a la build de septiembre. Y al dejar a las chicas en los muelles, se mostraba una mini escena, similar a lo que pasaba en Dead Meat por ejemplo. Además, el pago era el triple. La cinemática de la misión, Frighteners, para este punto del desarrollo todavía estaba algo verde, y es que por ejemplo, después del plano enfocando al faro, no había una transición, y al ver a los personajes, Salvatore no se sentaba en la posición correcta, además de que por momentos se levantaba de manera extraña. En cuanto a los ángulos de cámara, eran los mismos que vimos en el prototipo de septiembre. Y antiguamente pagaba 1500, en vez de 1000. En el caso de la misión, Roller Coaster Ride, la cinemática tenía ángulos de cámara distintos. Y también era una misión cronometrada. En cuanto al pago, antes daban 400, y lo subieron a 1000. En la primera misión de María, al momento de que roba la primera tienda, la cámara tenía otro punto de vista. Y al robar la segunda tienda, se podía ver que el dueño era parte de la tríada y no usaba el mismo modelo del ayudante de casa. Y al final, cuando María se despide de Tony, no hacía ninguna animación, y la escena tenía otro ángulo de cámara. La cinemática de la misión, Taken for a Ride, era más o menos igual a la que vimos en el prototipo de septiembre, pero el detalle que era distinto, es que Tony caminaba de lado a lado mientras María terminaba de hablar por teléfono. Aparte de eso, al llegar a donde están los Sindaco, Tony tenía una conversación con María en una corta escena, donde le decía que tenía un mal presentimiento. Esto lo cambiaron en el juego final y lo dejaron simplemente en diálogos que puedes escuchar o no mientras llegas al punto de reunión. Y sí, antes también solo recibías la mitad del dinero. La cinemática de la misión, Booby Pride, era prácticamente igual, pero Tony seguía de largo, en vez de quedarse leyendo la nota que dejó María. Aparte de eso, antes se hacía un paneo de cámara, en vez de un zoom. Otra diferencia es que anteriormente era una carrera con autos, y no con motos. El juego te pedía encontrar un auto. Esto es curioso porque de todos modos al final aparecía Wayne en su motocicleta. Y sí, con otra posición de la cámara. Aparte de eso, antes recibías un pago tras superar la misión, pero en la versión final no. La cinemática de la misión, Biker Hit, era similar a la que vimos en la build de septiembre, pero el apartamento de María se veía menos detallado. En este punto no solo faltaba el póster de Love Fist, sino también otro donde sale el traficante de GTA San Andreas. Una vez más, la escena cuando llegamos a donde está Wayne, tenía otros ángulos de cámara. Y como pasa en otras misiones, el pago fue duplicado. La cinemática de la última misión que hacemos para María, también tenía unos cuantos ángulos de cámara distintos. Aparte de la evidente falta de animaciones faciales, y ausencia de diálogos, como pasa con otras misiones. En esta misión también pasaba algo parecido a lo que ya vimos en Dead Meat, o House Selecta, y es que al llegar a los sitios que nos indica María, se nos ponía una mini escena, mientras que en la versión final no se interrumpe el juego, y los diálogos se mantienen en el camino. Sería fácil suponer que lo cambiaron porque no era necesario, y para hacerla más fluida.
La cinemática de la misión contra Banet era igual, pero en este punto del desarrollo los personajes aparecían bugueados, y no tenía sus diálogos. La escena de la reunión con Miguel también estaba en un estado algo simple, porque por ejemplo, él ya se encontraba en el lugar y no se le veía llegando en el Patriot. También ajustaron la posición de los acompañantes de Miguel. De resto era más o menos igual a la build de septiembre. Aunque a diferencia del juego final, antes no era necesario matarlos para poder coger el Patriot. Me parece que de ese modo le daban más continuidad con GTA 3. La cinemática de la misión, Salvatore Salvation, era otra de las que no tenía ningún audio, ni animaciones faciales, pero de resto era exactamente igual a la final. Y al momento de llegar a rescatar a Salvatore, la escena donde aparecen los Sindaco, en ningún momento mostraba un plano del baúl del auto, con Salvatore atado. En la versión 0.02, ya lo hacía, pero con otro punto de vista. Un detalle interesante, es que el modelo de Salvatore para esta misión cambió, pues antes llevaba un saco o costal en la cabeza, pero al final solo le vendaron los ojos y le taparon la boca. Respecto a la escena final, también cambiaron la ubicación de las cámaras, y ajustaron los tiempos en los que se mueven los personajes. En The Guns of Lione, tras coger el rifle, empezaba un contador de tiempo de la llegada de Salvatore, que fue removido. Aquí también duplicaron el valor del pago. La cinemática inicial de la misión, de Portland Chainsaw Massacre, tenía un único plano de cámara, que iba descendiendo. Al llegar al barco, había un marcador, que al situarse sobre él, iniciaba una corta escena haciendo un paneo sobre el barco, y luego había una cadena de texto, diciendo que el lugar parece desierto. Todo eso se quitó para el juego final. Luego, en la parte de abajo, la escena donde aparecen los tipos con motosierra, tenía otros ángulos de cámara, y aparte podíamos ver que el primer enemigo salía desde otra puerta. Otra cosa que cambió en este sitio, fue la disposición de las cajas, pues cuando aparece Vincenzo, podía atacarnos directamente. Aparte de eso, al morir, solo tenía una simple animación cayendo en cámara lenta, pero Tony no hacía ninguna reacción. Una vez más, se repite lo del pago. La cinemática de la misión, el problema con las triadas, cambió notablemente, porque antiguamente Tony se asomaba desde la parte de arriba para hablar con Salvatore, que iba saliendo del garaje. Eso se mantuvo en la versión final, pero ahí pusieron a Tony más cerca. Al momento de la explosión del almacén, la escena tenía ángulos de cámara diferentes también. Además, tenía un fragmento adicional, mostrando el dinero regado por la zona. Y originalmente se debía recuperar todo en 4 minutos, pero al final lo aumentaron a 4 minutos y medio. Y al terminar la misión, antes había una corta escena, de Tony yendo a la mansión de Salvatore, pero la descartaron. Y tal cual como en otras misiones, modificaron la recompensa. La cinemática de Driving Mr. Lione, era exactamente lo mismo, pero sin audios y sin expresiones faciales. Lo curioso es que el escritorio de Salvatore tenía una lámpara que fue removida. Y al llegar al puerto de Ferris, había una mini escena mostrando a los policías vigilando. Otro cambio que tuvo la misión, es que al momento de saltar por el puente, se mostraba de inmediato la escena, en la que se dice que las manifestaciones de Portland habían terminado. La pasaron al final de la misión, muy probablemente para que no interrumpiera la jugabilidad. También se aumentó el pago en $1000. En la cinemática de la misión, Making Tony, la posición de la cámara era diferente, y faltaba añadirle la animación de apoyarse en la mesa, aunque esto último lo mencioné en el video de la build de septiembre. Y mejoraron el pago. En la escena de la misión, The More Parry Candidate, casi todo era lo mismo, salvo por alguna posición distinta de la cámara, pero fuera de eso, lo interesante es ver cómo era el interior del edificio de Donald Love. Aparte de la iluminación, está el detalle de las ventanas, que no tenían cortinas. Ah, y así como pasa en otras misiones, aquí tampoco hay audios ni animaciones faciales.
Y como es habitual, la recompensa cambió. En el video pasado de la versión 0.02, ya había hablado de la misión, Steering the Goat, pero resulta que en este prototipo la misión era todavía más difícil, ya que solo te daban 3 minutos para destruir las furgonetas de O'Donovan y mantener las 5 zonas de voto. El pago también era menor. Con la cinemática de la misión, Campaign, se repite lo mismo de que no habían colocado las voces de los personajes, ni las animaciones faciales, y los ángulos de cámara eran distintos. Algo curioso es que la reacción de los opositores de la segunda ubicación no estaba pulida, porque estos no intentaban escapar al escuchar los disparos, como si lo hacen en el juego final. Aquí también duplicaron la recompensa. La misión, Healthy Confidential, solía tener otra mini escena después de la cinemática inicial, mostrando que hubo un robo a mano armada y el FBI está en la zona. La cinemática de la misión, Sayonara Sindakos, ya era casi igual a la final, pero el auto que aparecía en la escena, no era un Banshee azul, sino un coche de policía, que aparte de todo estaba en el aire, y tenía algunas partes separadas, como las puertas. Tampoco tenía las voces de los personajes, ni animaciones en sus rostros. Esta es otra de las misiones que eran mucho más difíciles en la beta, pues los vehículos que usaban para seguirnos eran las camionetas del cartel, que en teoría son más rápidas que las Bobcat del juego final. Aparte de eso, la cadencia de disparo de la M4 era menor. La ubicación de los Forelli que hay que atraer en la misión, de Whole Nine Yards, fue cambiada, pues antes tocaba ir a Newport a buscarlos, pero luego los colocaron frente a la alcaldía. La mayoría de misiones en la beta de julio, en verdad pagaban muy poco. Con la cinemática de la misión, Crazy 69, pasa algo bastante parecido a la de Sayonara Sindakos, pues no hay diálogos ni animaciones faciales, y solo está el auto de policía con las puertas separadas, en vez del posible auto de Rey, y el Banshee de Leon. Esta es otra misión donde ajustaron la recompensa. Curiosamente en la cinemática de la misión, Night of the Living Dreads, el que aparece allí es Ray Machowski, y no Leon. Y aunque la estructura del puente no se ve bien, en realidad sí estaba completo. De resto era lo mismo. Al llegar al lugar donde tienen emboscados a los Yardis, se podía notar una diferencia enorme en la ambientación, porque no habían puesto cajas que les sirvieran para cubrirse. Y otra diferencia mínima es que antes algunos Sindako llegaban en un Patriot, en vez de un Sindako Argento. Ya para acabar con esta misión, falta por mencionar que la versión final paga el doble. La llamada entre Tony y Salvatore, en la misión, Shoot the Messenger, en el prototipo de julio estaba en un estado súper básico, porque solo tenía una cámara estática en toda la cinemática. Aparte de eso, aunque se suponía que debían ir 2 personas en la otra lancha, en la beta no había nadie que nos disparara. Supongo que ya saben lo que sigue. Y en Munition Stomp, la cinemática era casi la misma, pero solo tenía un ángulo de cámara. La cinemática final de la misión, Love on the Rocks, era idéntica a la final, pero esta es otra que no tenía las voces de los personajes ni las animaciones de los rostros. Y la posterior cinemática estilo noticiero, que mostraba el fin de las protestas en Liberty City, tenía algunos puntos de vista diferentes a los vistos en la build de septiembre. Es interesante ver que incluso esta escena removida del juego final pasó por algunos cambios. Tampoco tenía audios en la versión 0.01. La cinemática de Road Justice era prácticamente igual a la de la build de septiembre, pero por lo visto, para ese momento no habían tocado mucho la iluminación ni el tono del interior. Curiosamente la cinemática de la misión, Dead Reckoning, terminó viéndose más simple en el juego final, pues la cámara está estática todo el tiempo, mientras que en la beta habían algunos planos diferentes. Y al llegar a la presa, la escena que se mostraba en la versión 0.01 era diferente, pues Paulie Sindako iba saliendo de la central de la presa, y cuando se percata de Tony corre a coger la lancha, a diferencia de la versión de septiembre y el juego final, donde ya iba en la lancha.
Antes nos iban a dar $2.000 tras superarla, y lo aumentaron a $3.000. En la misión Shogun Showdown, pasaba algo curioso, y es que no importaba si llegabas al recinto con un Stinger de los Yakuza, porque en la siguiente escena, de todos modos te decían, que esa es una zona exclusiva para los Yakuza, a diferencia de la versión final donde los engañas y te dejan pasar. Aparte de eso, los guardias tenían 2 diálogos removidos. Hey, buddy. There's nothing in there for you. Move your ass away from there. En la versión final, solo se muestra esa escena si llegas a pie, o con otro vehículo, pero los guardias no dirán nada. Igualmente en el prototipo podías entrar usando el Stinger, solo que no te abrían la puerta directamente. Y la versión final paga el doble. La cinemática de la primer misión de Toshiko era prácticamente igual, aunque Tony no deslizaba la puerta porque aún no la habían colocado, y tampoco estaban las voces de los personajes, faltaban sus animaciones faciales, todavía no habían agregado al ave dentro de la jaula, y la iluminación del entorno se veía muy diferente. Creo que eso estaba relacionado con los vertex colors del modelo, así como pasa con otros escenarios, pero no se los puedo confirmar. El cambio importante de esta misión, es que antes tocaba usar un bote pesquero Reefer, para llevar las armas, y al final lo reemplazaron con una lancha Spider. La diferencia de velocidad es enorme, aunque no había mucha dificultad para llegar al otro lado de todos modos. La escena al final con Phil Cassidy tenía otros ángulos de cámara. Y se repite lo mismo, el pago fue duplicado. La que sigue es la misión Cash Clash, y lo que cambió en su cinemática es que los ángulos de cámara fueron retrabajados. Y también aumentó en $1.000 la recompensa. Con la misión Una cita con la muerte, pasa lo mismo, lo único que cambia en la cinemática inicial son las posiciones de la cámara. Y como pasa con otras misiones, esta anteriormente iba a ser cronometrada, y no de llegar antes de una hora específica. Y bueno, faltaría por destacar que la limusina de Toshiko era roja. Ya al salir del teatro, una pequeña diferencia era que los enemigos no estaban señalados. Y aumentaron la recompensa. Prácticamente todas las misiones de Toshiko, para este momento del desarrollo tenían ángulos de cámara distintos en sus cinemáticas. Esta es la de la misión Kashin Kazuki Chips. Además, Tony entraba y se iba por el otro lado. La escena final de la misión era igual, pero no tenía las voces. Esta era otra misión que pagaba la mitad antes. La cinemática de Panlantic Land Grab ya era la misma que la del juego final, solo que sin voces y sin expresiones faciales. Y trabajaron la iluminación del sitio. En camino al aeropuerto, Donald Glover iba soltando algunos diálogos, que luego los pondrían en otros momentos de la misión. Hurry up, I'm late for this is gonna make me a fortune. Yes, sir, a fortune. Y la escena de cuando Avery Carrington va saliendo del aeropuerto, tenía un pequeño fragmento adicional, y otros ángulos de cámara, que ya habían sido cambiados para la build de septiembre. Sabiendo que Love estaba en quiebra, ¿no era mejor el pago de antes? Otra cinemática que terminó siendo un poco más sencilla en el juego final, es la de la misión Stab the Press, porque antes tenía varias posiciones de cámara y al final dejaron solo una durante toda la escena. Otra diferencia es que al amenazar al periodista, antes te daban 2 estrellas de búsqueda. Para la versión de septiembre ya lo habían cambiado. Y en la versión final recibes el doble de dinero. La cinemática de la misión, Morgue Party Resurrection, ya era más o menos la misma que la final, solo que con ángulos de cámara distintos. Anteriormente era cronometrada, en vez de tener una hora específica como límite para terminarla. Y las ganancias aumentaron un poco más del doble. La escena de la misión, No Money No Problems, era prácticamente lo mismo, solo cambiaba un poco las posiciones de la cámara. Y al terminarla, antes salía un texto de misión superada, en vez de decirte que 8 Ball llamará cuando estén listos los explosivos.
Al principio de la cinemática de la misión, Bringing the House Down, tenía otro punto de vista. Para la versión final añadieron varios marcadores que sirvieran como guía al jugador para que tomara el camino correcto. En la beta de julio, los trabajadores estaban situados en medio de la carretera, pero luego los pasaron hacia el fondo. Y al llegar al primer punto donde se deben colocar los explosivos, había un paneo de cámara, en vez de hacerte llegar allí directamente. También agregaron un enemigo al momento de poner los explosivos en la segunda ubicación. En este punto del desarrollo, el camino de escape no estaba bloqueado por los Forelli, aunque de todas formas se debía seguir la misma ruta que la final. Y por último, la escena final con la explosión, tenía algunos ángulos de cámara distintos, y el orden de algunos fragmentos también cambió. La recompensa aumentó un poco más del triple. Con la cinemática de la misión, Love on the Run, pasa lo mismo que con otras, pues estaba casi igual que la final pero sin audios ni expresiones faciales. Eso sin mencionar la falta de detalles en el interior. Una vez terminada la cinemática inicial, antes existía una mini escena mostrando la llegada del cartel, y de hecho lo que hacían era colocar unos explosivos en la puerta para mandarla a volar. En la versión final se omite todo eso y la puerta ya aparece tumbada. La escena cuando se despiden tenía otro ángulo de cámara. Y como pasa en casi todo el prototipo, la recompensa era la mitad. La misión, Shoreside Redemption, terminaba de forma apresurada, porque antes ponían una mini escena del camión llegando a los juzgados, pero casi desde el momento en que sale del puente, mientras que en la versión final, solo se muestra cuando ya estamos al lado del edificio. También la escena final era un poco distinta, porque Tony caminaba de lado a lado mientras esperaba a que Salvatore saliera, aparte de que la posición de la cámara cambió. Y la recompensa, como siempre, aumentó el doble. Llegamos a la última misión, el Gambito Siciliano, y la cinemática ya era la misma, solo que no tenía diálogos ni animaciones faciales. Bueno, y también faltaba añadir el teléfono en el escritorio. Una diferencia enorme está al momento de llegar a la alcaldía, porque antes se mostraba una mini escena y los sicilianos venían a atacarnos directamente. El problema es que los 4 quedaban demasiado cerca, y te podían matar o dejar muy bajo de salud sin que pudieras reaccionar, así que por eso lo cambiaron. Y al igual que en la versión de septiembre, llegaban otros 2 sicilianos en Stingers. Ya en la sección de las lanchas, una diferencia importante, es que el arma que nos daban en la versión 0.01, era el lanzacohetes, y no la minigun. Y aunque con un misil que impacta era suficiente para destruir las lanchas, el problema es que estaba difícil apuntar, y por eso creo que hicieron este cambio. Aparte de eso, habían otros 2 enemigos ubicados cerca al faro, que de hecho no eran los mismos que vimos en el video pasado con la build de septiembre. Aunque bueno, eliminar a estos con el lanzacohetes sí era mucho más sencillo por el daño en área de las explosiones. Y tampoco estaban presentes los 2 de abajo. La parte de enfrentar a Torini evidentemente estaba incompleta, porque simplemente quedábamos frente a él para matarlo, y su salud era tan baja como la de un peatón normal. En cambio, para septiembre ya habían añadido el helicóptero. En la escena siguiente se podía ver que el alcalde estaba reutilizando la skin de Vincenzo, pero esto claramente era algo temporal. De resto era lo mismo, solo que sin voces de los personajes, y sin animaciones faciales. Y lo mismo aplica para la última cinemática del juego, solo que ahí, el tío de Salvatore aparece utilizando la skin de J.D. O'Toole. Algunos planos de cámara estaban un poquito más lejos, pero de resto todo era igual. Y bueno, en contraste a lo que pasaba con las demás misiones del juego, la última en realidad pagaba muchísimo más, porque daban $5 millones, y en la versión final solo son 500.000.
Tal vez a alguien se le fue un 0 de más en el script, jaja, o simplemente habían puesto un valor aleatorio temporalmente, porque en ningún GTA pagan tanto al terminarlo. En cuanto a misiones secundarias también hay varias cosas por decir. Lo primero es que la misión de repartidor de Noodle Punk, en este punto del desarrollo era prácticamente inexistente, porque si bien la misión sí empieza al subir a la moto, no hay nada para hacer, no se indican los objetivos ni nada, así que básicamente quedas atrapado en un bucle, que solo se puede cancelar muriendo o siendo arrestado. Curiosamente, la misión de guía turístico no empezaba desde el puesto con mapas que queda al lado de la estación de metro cercana al aeropuerto, sino que el marcador de inicio quedaba frente a la entrada del aeropuerto. Para este momento recién estaban colocando el puesto, y no tenía ni siquiera colisiones. La escena solo tenía un ángulo de cámara provisional, porque seguramente ya tenían planeado colocarlo en su ubicación final. Además, en cada uno de los viajes se aumentó el tiempo en 20 segundos. La submisión de vendedor de autos era ya como la final, pero al menos en la versión 0.01 es imposible completarla, porque a partir del nivel 4, el juego crashea inevitablemente. Con la submisión de vender motos también pasa lo mismo, después de vender 14 motos. Y si por casualidad no crasheaba, la barra de venta dejaba de subir, por lo que seguramente era un error con esto, ya que ocurre tanto con los autos como con las motos. Una de las masacres o destrucciones, que queda ubicada en Wichita Gardens, cambió demasiado, y es que anteriormente consistía en destruir 10 vehículos haciendo un drive-by, o mejor dicho, disparando desde el carro, y el arma que nos daban para eso, era la Uzi. Al final hicieron que solamente sea destruir 10 autos utilizando la escopeta SPAD 12. Anteriormente una de las masacres, estaba ubicada en la cabina que está frente a la mansión de Donald Glover. Para la versión final fue ocultada detrás de un garaje cercano. Además, antes tocaba atropellar a 35 miembros del cartel, y lo redujeron a 30. En la build de julio, hay una masacre que se ubica encima de una escultura en Torrington. Para la versión final, ahí pusieron el recogible de un rifle de francotirador. Y la destrucción como tal, la movieron cerca al garaje de Donald Glover. La submisión, Go Go Falleo, antiguamente se llamaba PCJ Playground, como en GTA Vice City. Al subir a la moto, no había una transición como tal, y tampoco tenía un contador. En la versión final se aumentó el tiempo en 10 segundos, por el cambio de motos ya que evidentemente la Falleo es mucho más lenta. Aún así, la misión original era mucho más difícil, porque algunos puntos de control estaban ubicados en la orilla del muelle, de modo que era súper fácil caerse y perder la misión, o gastar mucho tiempo yendo con cuidado. Eso se cambió muy probablemente porque era muy difícil. La submisión, Owl Angel, que consiste en destruir vehículos yendo de copiloto, era mucho más difícil antes, porque se hacía con la M4 en vez de la M60, y su cadencia era menor, pero aparte de eso, desde el nivel 4 llegaban Patriots hasta el nivel 9, y no aparecían Landstalkers como en la versión final. En la misión, Nine Mayhem, lo que cambia es que antes se hacía con la Uzi, y no con la MAC 10, además de que antes se debía terminar en 3 minutos, y al final le añadieron 30 segundos más. La submisión, RC Triad Takedown, también fue modificada, porque originalmente lo único que tenías que hacer, era establecer un récord, y cada vez que eliminaras un miembro de la triada, te aumentaban el tiempo en 5 segundos, mientras que en el juego final, debes matar a más de 20, y solo te incrementan en 3 segundos por individuo. Varios recogibles de armas fueron reemplazados. El primero, ubicado en Pike Creek, era de una M60, y lo cambiaron por una MP5K. Bajo un puente ubicado en Cedar Grove, había un recogible de una M4, y lo cambiaron por el de una Uzi. Y encima de uno de los hangares del aeropuerto, se podía encontrar la minigun, pero lo sustituyeron con una M60. En el muelle de Callahan Point, había un chaleco colocado muy a la orilla, de modo que lo movieron un poco probablemente para evitar que nos cayéramos. En Pike Creek, antes había un corazón muy a simple vista, así que lo ocultaron detrás de unos contenedores. Cerca del aeropuerto, hay una masacre que se hace con rifle de francotirador.
Eso se mantuvo igual, pero eliminaron una pastilla de adrenalina que tenía al lado. Supongo que ayudaba mucho para apuntar, y por eso la removieron. Cerca al puente Callahan, del lado de Staunton, se encuentra uno de los objetos ocultos, en medio de unos arbustos. Curiosamente antes habían dos, y el paquete estaba en el de atrás, pero lo eliminaron, y lo movieron hacia el otro. En Hardwood, también movieron un poco un paquete oculto para que no fuera tan fácil de encontrar. Este otro paquete, que está por los lados de Wichita Gardens, antes estaba ubicado en la parte alta de la colina, pero al final lo colocaron más abajo. Otro que cambió fue este, porque antes estaba oculto tras unas cajas y bidones de gasolina, pero al final los removieron, así que lo movieron detrás de unos contenedores. Y lo siguiente es algo mínimo, pero la masacre que se ubica en Portland View, la movieron del fondo y la acercaron a la esquina. Aparte de eso era injugable en el prototipo de Julio, porque al iniciarla hace que el juego se ponga en pantalla negra. Las misiones de Ángel Vengador en Staunton y Shoreside tenían un diálogo extra al final que fue removido. Good work, friend! Thanks to you, this neighborhood is crime-free, at least for now. Y aunque el traje de superhéroe ya existía, para ese momento todavía no lo implementaban como recompensa, así que no recibías nada. Ya para terminar, solo me queda decirles que si no mencioné un detalle en específico sobre cierta misión, es porque ya hablé de eso en el video de la build de septiembre. En otras palabras, es porque eso no había cambiado de la versión de julio a la de septiembre. Y para los que se quedaron hasta el final les quiero decir, que la misma persona que compartió el prototipo de Vice City, también hizo lo propio con una build todavía más antigua que las dos que ya vimos en el canal, que data de mayo del 2005, y aunque de momento no es jugable, algunas cosas como el mapa o el main script han sido convertidos para ser utilizados en otras versiones, y quizás más adelante podría ser funcional, o al menos se podrían utilizar todos sus archivos en otro de los prototipos, por lo que si esto llega a pasar, les traeré un video también sobre eso. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.